Hola, buenas tardes y bienvenidos a la quinta y última charla del ciclo extraterrestres. Empezamos hace 5 semanas, tuvimos una suspensión, un retraso semanal por estas cosas de la pandemia que estamos viviendo. Y si se acuerdan, los que lo siguieron, o bien físicamente o bien por streaming, empezamos con Itziar Gárate hablándonos de lo grande que es el universo. La semana siguiente, Agustín Sánchez La Vega nos comentó cuántos mundos o qué mundos hay por ahí fuera, además de los mundos en el propio sistema solar, y si hay mundos habitados, o no, o puede haber. 2 semanas después, José Félix Rojas nos planteó esa pregunta de la paradoja de Fermi de si hay tanto espacio y hay tanta gente ahí fuera, ¿por qué no les hemos escuchado, no? Porque si el universo es tan grande y si hay tantos planetas, ¿por qué no les hemos escuchado? Y la semana pasada, la lingüista Itziar Laka nos metió en un tema que no se suele hablar normalmente cuando se habla de búsqueda de vida extraterrestre, y es, si hay alguien ahí, ¿nos entenderíamos con ese alguien? Y hoy vamos a ir un pasito más allá. Se pueden dar muchos pasos, seguramente podríamos organizar 10 o 12 charlas sobre el tema. Y el pasito más allá lo vamos a dar de la mano de Ricardo Hueso, que nos va a hablar de viajeros del océano cósmico. ¿Nos han visitado ya? Tengo que decir que por fortuna no sé de lo que va a hablar Ricardo exactamente, porque así voy a disfrutar como un niño. Ricardo es profesor en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y es investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. Su trabajo se centra en la investigación de las atmósferas de mundos como Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno, además de la investigación sobre el sistema solar. Su interés por los temas de la astronomía y la exobiología, o la ahora llamada astrobiología, se despertó en la adolescencia tras la lectura de obras de ciencia ficción de los grandes clásicos, como Asimov, Clarke y compañía, y luego de Carl Sagan, que acabó enganchándole, como a muchos, a la astronomía y el estudio de los planetas. Tras participar en misiones espaciales anteriores y en curso como Venus Express, Cassini o Juno, Ricardo es actualmente miembro del grupo de trabajo para la exploración del Sistema Solar, que es un comité asesor de la Agencia Espacial Europea, que lo que hace es revisar y evaluar los proyectos de programas de naves a mandar a otros mundos. Actualmente, además, forma parte del equipo científico de misiones espaciales como la Europea Mars Express, que está en órbita del planeta rojo desde 2003, hace ya 17 años, la Mars 2020 de la NASA, que está en camino a Marte y llegará junto con una sonda de Emiratos Árabes y otra china en febrero. Va a haber un atasco en Marte de mucho cuidado. Y la misión JUICE, que es la exploración de las lunas heladas de Júpiter, que, como nos habló el otro día Agustín, son mundos en los que podría haber vida. Esta sonda llegará a la órbita de Júpiter y a Ganímedes en 2032. Así que esperemos verlo, ¿vale? Ricardo vive de la ciencia y la astronomía. Y vive de dar clase, mejor dicho, y vive la ciencia y la astronomía con pasión. Y es algo que quienes le hemos visto dar charlas lo sabemos. Yo espero que ustedes, si están en vivo aquí o si están viéndolo a través del streaming, disfruten de la charla tanto como sé que voy a disfrutar yo. Y ahora pues les dejo a ver qué nos responde a esa pregunta, porque es posible que nos hayan visitado ya. Muchas gracias, Luis. Es un auténtico placer estar aquí, especialmente pues, en una época tan difícil como esta, poder dar una charla y ver las caras de las personas que están aquí. Hoy voy a hablar del espacio, de la inmensidad del vacío y de esos puntos débiles de luz que constituyen las estrellas. El vacío del espacio siempre ha conmovido a nuestra especie humana e incluso a nuestros antepasados más remotos, cuando ni siquiera éramos humanos. Y en la actualidad, que conocemos que cada uno de esos puntos de luz constituye una estrella que podría estar rodeada de planetas en los cuales podría haber vida, nos preguntamos si efectivamente la vida puede surgir en esos mundos y puede viajar entre las enormes distancias que hay entre las diferentes estrellas.
Y entonces esta charla es una charla complicada, porque, claro, hablar de extraterrestres desde el punto de vista de un científico no es algo que hagamos habitualmente. Yo voy a estructurar esta charla de la siguiente manera. Voy a dividirla en dos partes. Una sobre los viajeros del espacio. Voy a hablar del dilema cósmico. ¿Por qué pensamos que esta pregunta es tan importante? Saber si estamos solos en el universo y si estos extraterrestres pueden haber visitado la Tierra. Daré una respuesta rápida al comienzo de esta charla. Y luego veremos si esa respuesta es acertada o no es acertada. Hablaré de posibles soluciones a esa paradoja de Fermi, de las que ya hemos oído hablar desde el punto de vista de la radioastronomía. Yo hablaré desde el punto de vista de los viajes entre las estrellas. Y hablaré de visitantes, quizás no tan alienígenas de otros mundos, que han visitado el sistema solar, han pasado rápidamente y que nos ofrecen una perspectiva única de las dificultades que implica viajar entre las estrellas. Y todo esto lo haré desde la perspectiva también de la ciencia ficción, de películas de ciencia ficción que nos han llegado a todos y que pues han modelado en cierta manera la percepción que tenemos de todos estos temas. Pero claro, yo soy físico y no soy biólogo, y no soy astrobiólogo. Y entonces, en la segunda parte de la charla, hablaré de los viajes por el océano cósmico. Hablaré de qué tecnologías se pueden desarrollar para viajar por el espacio e intentar conquistar esas estrellas. Si esas tecnologías son tecnologías que nosotros estamos en camino de poder desarrollar, o qué es lo que implicaría desde el punto de vista de extraterrestres que tienen que desarrollar tecnologías semejantes para poder viajar entre las estrellas. Quizás recorriendo la galaxia en escalas de tiempo muy grandes, o quizás viajando a mayor velocidad de la luz. ¿Es eso posible? Hablaremos también de la tecnología para viajar por el universo incluso a mayores distancias y en la última transparencia intentaré hablar un poquito del futuro, el futuro de nuestra especie en el universo. Así que el enigma cósmico es que el espacio está lleno de estrellas. Solamente en la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, hay 200.000 millones de estrellas. Están muy lejos. Tan lejos que las distancias entre ellas las medimos en una unidad inimaginable para el común de nuestro día a día. Años luz. Las estrellas más cercanas al Sol están a 4 años luz de nosotros, algunas a 10 años luz. Esa es la distancia la distancia que recorre la luz en todo ese tiempo. Y como la luz es lo más rápido que se mueve por el universo, a 300.000 kilómetros por segundo, la distancia entre las estrellas es unas 300.000 veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol. O unas 30.000 veces la distancia entre el Sol y Júpiter. La distancia entre el Sol y Júpiter es una distancia que las ondas espaciales que nosotros hemos enviado al espacio han recorrido en multitud de ocasiones, pero recorrer eso 30.000 veces está más allá de nuestra tecnología actual. Y por supuesto, nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es única, hay miles de millones de galaxias. La más cercana está a unos 2.530 millones de años luz. Eso significa que la luz que procede de sus estrellas ha tardado más de 2.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Y eso es 25.000 veces el diámetro de nuestra propia galaxia. En imágenes como esta del cielo nocturno, con una cámara de alta sensibilidad y un pequeño telescopio, podemos ver la estructura de nuestra galaxia, vista de canto, porque nosotros formamos parte de la galaxia. Vemos una galaxia satélite de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Esta es una fotografía tomada desde el hemisferio sur. Pero si estuviéramos fuera de nuestra galaxia, la veríamos como un disco de estrellas, con una gran concentración de estrellas en la zona central y unos brazos espirales casi en la mitad exterior del borde de uno de esos brazos espirales está nuestro propio sistema solar. Y la galaxia es muy, muy grande, con multitud de estrellas, y las distancias que la separan es enormemente grande. El enigma cósmico es que, como especie inteligente que somos capaces de ver el ritmo al que hemos progresado desde la antigüedad hasta el presente. En esta figura, que es una figura del libro de Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez, lo que se representa es la cantidad de información a la que tiene acceso nuestra especie, inicialmente a partir del ADN, el ADN que nos constituye y que da la información de cómo somos nosotros, a la información que manejamos como especie inteligente desde que tenemos registros históricos en forma de libros. Y esta es una gráfica que se hizo en el año 2001, que no incorpora el uso de las tecnologías de la información o de la informática. Y los números que aparecen aquí son en una escala exponencial, de manera que aquí hay miles de millones de cantidad de información superior a la que tenían nuestros antepasados al comienzo de la civilización. Así que esto significa que a medida que vamos progresando se desarrolla una mayor complejidad, mayor conocimiento, mayor capacidad de desarrollar la tecnología. Y este crecimiento exponencial aparece en elementos tales como la tecnología de los ordenadores. Esta es una diapositiva en la que vemos la velocidad a la que funcionan los ordenadores desde el año 1970 aproximadamente hasta hace muy poquito tiempo, y vemos que crece también de forma exponencial. De hecho, cuando vemos las películas de los años 60 y vemos los ordenadores que se manejaban en aquella época, eran ordenadores grandes como esta biblioteca.
o como esta sala. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esa potencia de cálculo se ha ido reduciendo cada vez más y más hasta ordenadores más y más pequeños, y hoy en día, en cada uno de nuestros teléfonos móviles, tenemos mayor capacidad de cálculo que en esos superordenadores de los años 60. Y esto significa que una vez que se desarrolla un avance, un progreso tecnológico, este progreso tecnológico se dispara. Y no hay ningún proceso en la naturaleza que se dispare de forma exponencial. Ese proceso de aceleración de la tecnología tiene que tener un límite. En el caso de la velocidad de los ordenadores, ese límite parece haberse alcanzado recientemente y los ordenadores no son cada vez más y más rápidos. Se ha detenido ese progreso en su velocidad. Sin embargo, no se ha detenido en la cantidad de información que manejamos, que continúa a un ritmo exponencial acelerado. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? ¿Significa esto que vamos a poder desarrollar tecnologías inimaginables para el común de nosotros en esta época actual? En el año 1950, un famoso científico italoamericano, Enrico Fermi, se hizo esta pregunta. Era uno de los físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan, desarrollando la bomba atómica. Y tras una comida con compañeros físicos, también miembros del proyecto Manhattan, se preguntó, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos extraterrestres? Si el progreso tecnológico nos ha llevado a desentrañar los secretos del átomo y hemos generado una tecnología inimaginable 30 años atrás, ¿qué es lo que haremos nosotros dentro de 30 años? ¿Y qué es lo que han podido hacer los extraterrestres? ¿Qué es lo que podrían hacer los extraterrestres? ¿Por qué no están aquí? Y esto se le ha llamado la paradoja de Fermi, porque no tenemos ninguna evidencia convincente de la presencia de extraterrestres entre nosotros. El cine ha recogido la llegada de los extraterrestres en multitud de ocasiones. En la época de Enrico Fermi, la idea de los extraterrestres y los platillos volantes era una idea común. Películas clásicas y muy conocidas por los amantes de la ciencia ficción, como El ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, en el que un extraterrestre inteligente, sabio y bondadoso viaja hasta la Tierra para advertirnos de los peligros en los que estamos metiendo a nuestra civilización precisamente con el desarrollo de las armas atómicas. En los años 70, los extraterrestres llegaron a la Tierra en manos de grandes naves espaciales diseñadas por el equipo de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, una película en la que se establece esa comunicación con los extraterrestres. Y recientemente, la película de Arrival, La Llegada, es una película fantástica en la que unos extraterrestres completamente distintos a los extraterrestres clásicos de la ciencia ficción, seres humanos como nosotros, llegan hasta la Tierra con tecnologías que no somos capaces de entender y con pensamientos y formas de actuar que son completamente inimaginables para nosotros, que son completamente diferentes, porque han nacido, evolucionado y se han movido por planetas completamente diferentes a nuestros, sufriendo un proceso de evolución distinto. Así que la pregunta es si hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado remoto o en el presente. La ciencia ficción se ha preguntado esto en muchas ocasiones. Podemos ver ideas de lo que podría haber sido la visita de los extraterrestres en películas como 2001, una odisea en el espacio, en el que unos extraterrestres sabios y bondadosos que no aparecen en la película han dejado sobre la Tierra restos de una tecnología superior con la que han favorecido el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la inteligencia. O quizás está la idea extendida de que algunas de las grandes obras de la antigüedad, fabricadas por nuestros antepasados, requerían una tecnología no disponible en aquella época que quizás fue desarrollada por extraterrestres. Este es un mito recogido por películas como Stargate o más recientemente por Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y tenemos también películas en las que se habla del encuentro singular entre un extraterrestre y un ser humano, un extraterrestre bondadoso, que viene para aportarnos, de nuevo, un poco de sabiduría, de paz, de calma, en estas vidas agitadas que nosotros llevamos. Y está la posibilidad, más fantástica pero no despreciable, de que los extraterrestres pudieran haber llegado hasta nuestro planeta y convivir con nosotros. En la película de Abyss, de James Cameron, del año 1989, hay toda una civilización de extraterrestres viviendo en el fondo oceánico de la Tierra, desconocida para todos nosotros, hasta el momento en el que unos obreros de empresas petrolíferas descubren esta civilización extraterrestre viviendo entre nosotros. Entonces, ¿hemos sido visitados por extraterrestres de alguna de estas maneras? ¿Hay alguna evidencia física o testimonio creíble de la llegada de los extraterrestres a la Tierra? Y la rápida respuesta es que lo ignoramos. Yo no puedo demostrar que no sea así. No hay, sin embargo, ninguna evidencia de que haya sido así.
Simplemente no podemos demostrar que no ocurra. Quizás haya extraterrestres viviendo en el subsuelo de la Tierra a varios kilómetros de profundidad y no tenemos la tecnología para ponernos en contacto con ellos. O quizás no. No hay ninguna prueba convincente del paso de alienígenas por nuestro planeta. Siempre que hemos intentado buscar una prueba de su existencia, nos hemos encontrado con que un análisis un poco más detallado ha hecho que estas pruebas desaparezcan. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, los científicos pensaban que en Marte había vida inteligente. Las observaciones astronómicas de la época mostraban Marte como un mundo con líneas rectilíneas que parecían comunicar los casquetes polares con las regiones del Ecuador, quizás grandes canales transportando agua desde las regiones ricas en hielo de las regiones polares hasta el Ecuador de un mundo desértico. Este es un mapa inspirado en los dibujos de Percival Lowell y de otros astrónomos de la época, en el que este era el Marte de esta época. Pero, sin embargo, unas observaciones más precisas y más modernas, con mejores instrumentos ópticos, como por ejemplo en esa imagen, que es una imagen real obtenida por el telescopio espacial Hubble, de la misma región, vemos que regiones como esta, la planicie de Hellas, siguen en la imagen real, pero que todas estas líneas fantásticas de canales de miles de kilómetros de longitud han desaparecido. No eran reales, eran solamente nuestra imaginación, intentando encontrar los extraterrestres donde no existían. Y, por supuesto, ha habido todo el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI de objetos voladores no identificados, generado principalmente en los años finales de los 40, 50, con multitud de testigos honestos que habían visto cosas en un clima muy extraño, el clima de secretismo de la Guerra Fría, en el que se desarrollaban nuevas aeronaves, muchos vuelos secretos de potencias militares, un secretismo que reinaba por todas partes y también muchos fraudes, gente que quería vender la noticia de los extraterrestres con burdos fotomontajes como este que podemos ver aquí en esta fotografía. Hoy en día, esta es una fotografía del año 1957, cualquiera de nosotros puede ver ese platillo volante y darse cuenta de que es una construcción bastante poco rigurosa y muy poco creíble. Pero en el año 57 la gente estaba dispuesta a creer en este tipo de cosas. Y por supuesto, naturalmente ahora, en los años de Internet, donde todo el mundo está en varios grupos de Facebook, la gente que cree en los ovnis también tiene sus grupos de ovnis y de extraterrestres, y hay avistamientos de todo tipo de objetos voladores que no somos capaces de identificar. La mayoría de ellos son drones, y muchos de ellos también son drones espía y drones militares, de manera que hay una especie de revival del mismo clima que vivíamos en los años 50. Pero ninguno de estos avistamientos nos muestra una evidencia física creíble con una prueba tangible de algo que pudiéramos decir que es realmente de origen extraterrestre, un material físico que no seamos capaces de explicar, o una máquina que es capaz de hacer cosas que no seamos capaces de explicar. Así que no lo sabemos. Necesitamos una solución para la paradoja de Fermi. Una solución de por qué no hemos encontrado ningún extraterrestre. Y hay múltiples soluciones. Algunas vienen de la ciencia ficción, otras vienen del pensamiento más serio y profundo. Podríamos tener soluciones pesimistas. Podríamos pensar que quizás la vida inteligente es muy poco frecuente en el universo, que la evolución no conduce necesariamente a la inteligencia o a la civilización, que estamos solos en el universo. Es una perspectiva devastadora. Podría ser también que las civilizaciones avanzadas puedan surgir, pero que en su desarrollo tecnológico descubran la forma de acabar consigo mismas, descubran la energía del átomo y produzcan holocaustos nucleares, o acaben con los recursos naturales de su planeta, como nosotros estamos haciendo en nuestro propio planeta. Quizás las civilizaciones colapsan después de un breve destello de brillantez tecnológica, o quizás tras desarrollar máquinas inteligentes que se apoderan de sus propios planetas, exterminando a la vida biológica. Esa es una perspectiva todavía más devastadora. Podría ser, sin embargo, que las civilizaciones extraterrestres puedan florecer en la galaxia, pero que estén tan separadas unas de otras que no puedan recorrer las distancias que los separan, que la distancia en el espacio sea tan grande que no podamos llegar hasta otras estrellas y las civilizaciones alienígenas tampoco puedan llegar hasta nosotros. Esta era la solución de Fermi, no el holocausto nuclear, en el que él podía haber contribuido a generar con su desarrollo del proyecto Manhattan, sino que el espacio realmente sea un lugar hostil, con viajes muy difíciles que no permiten que podamos viajar entre las estrellas. O podría ser que vivamos en un zoo cósmico, una especie de reserva para los extraterrestres más avanzados que nosotros, que no quieren interferir con el desarrollo de la evolución en un mundo joven como el nuestro, en el que no se ha desarrollado todavía ese nivel de conocimiento. Sería el equivalente de lo que podíamos ver en películas como en Star Trek,
La primera directriz de la Gran Federación Espacial de Star Trek, no interferir con aquellos planetas que todavía no han alcanzado un desarrollo tecnológico suficientemente grande. O podría ser que la vida inteligente sea muy extraña. Al haber nacido en otros planetas, puede ser que tenga motivaciones incomprensibles para nosotros, que ni siquiera quieran comunicarse con nosotros o que no tengan el interés de viajar a otras estrellas. Nosotros sí, pero ellos quizás no. Al fin y al cabo, ¿quién entiende la psicología de un pulpo o de una ballena en nuestro propio planeta con los que compartimos una gran parte de nuestro ADN? O podría ser que estén aquí, que nos hayan visitado, que nos vigilan y que solamente lo sepan unos pocos. Esta es la perspectiva que desde la ciencia ficción podríamos encontrar en novelas como La guía del autoestopista galáctico. Podría ser que los extraterrestres estén a punto de demolir nuestro propio planeta para construir una autopista galáctica y que solamente un ser humano en toda la Tierra, Arthur Dent, el protagonista de la historia, sea capaz de conocer esa noticia. Y, por supuesto, esto es una sátira de ciencia ficción, desarrollada en la BBC como un serial radiofónico en los años 70, después transformada en novela, luego en película, pero es una posibilidad que podría existir. Puede ser que estén aquí y que nosotros no sepamos nada sobre ellos porque tienen un nivel tecnológico muy superior al nuestro. Pero si queremos hablar de ciencia, tenemos que hablar de cosas que sean observables. Y hay enigmas reales, no enigmas como los que podemos encontrar en algunos programas de televisión. Hay enigmas reales que provienen de otros mundos. El 19 de octubre del año 2017, un objeto débil fue observado por los telescopios del programa Pan-STARRS desde Hawái, moviéndose a una velocidad rápida en el interior del sistema solar, proveniente de una trayectoria que hacía que no pudiera ser un objeto del sistema solar. No podía ser un asteroide, no podía ser un cometa. Observaciones posteriores fueron capaces de refinar ese objeto, fueron capaces de mostrar el brillo de este objeto interestelar al que se le bautizó como 1I. 1I significa primer objeto interestelar que hemos descubierto. Se le puso el nombre Oumuamua, que es un nombre hawaiano que significa el viajero que llega de lejos. Y estas curvas estos puntitos de brillo que aparecen aquí en esta gráfica, se aparecen en el tiempo y aparecen con diferente intensidad de brillo, nos hablan de cómo cambia el brillo de este objeto. Para que un objeto cambie de brillo tiene que estar girando. Y la forma en la que gira nos indica que es un objeto que tiene una forma extremadamente alargada. Esta es una reconstrucción artística de lo que pensamos que puede ser este objeto Oumuamua. Un objeto de unos 800 metros de tamaño y 80 metros de ancho. No hay ningún objeto en el sistema solar natural que tenga esta forma tan alargada. No sabemos cómo se puede formar un objeto tan alargado en nuestro sistema solar, pero es un objeto que no tiene ninguna otra peculiaridad. Tiene una superficie asteroidal, es muy oscuro, tan negro como el carbón, y lo que sabemos es que su superficie posiblemente ha sido alterada por el impacto de rayos cósmicos a lo largo de centenares de miles de años. Sabemos que este objeto pasó muy cerca de otras estrellas hace 100.000 años, por la trayectoria que seguía antes de llegar a nuestro sistema solar. Y no es el único objeto que hemos descubierto. El año pasado, un astrónomo aficionado de Crimea, que había construido su propio telescopio con sus propias manos, descubrió un nuevo objeto. Este astrónomo se llamaba Borisov, Gennady Borisov, encontró en una fotografía como esta un punto que parecía ser un objeto rápido, llegando hacia el sistema solar interior, llegando cerca de la Tierra. Observaciones posteriores mostraron que era un cometa, y esta es una fotografía real obtenida por el telescopio espacial Hubble. Y en este diagrama vemos las trayectorias de estos dos objetos, el objeto Oumuamua y el objeto Borisov. Vienen de lugares distintos del sistema solar. Oumuamua es como si fuera un asteroide extraño, muy extraño por su forma alargada. El cometa Borisov es un cometa totalmente convencional, tiene vapor de agua y podría ser completamente indistinguible de los cometas que tenemos en el sistema solar, excepto porque su órbita es tan abierta que no puede provenir de nuestro sistema solar, tiene que venir de lejos. Son objetos muy rápidos, se alejarán de nosotros a velocidades del orden de los 23-26 kilómetros por segundo. Esto significa que pueden recorrer un año luz en unos 9.000, 10.000 años, y se acercan a estrellas cercanas, se acercaron a estrellas cercanas por última vez hace unos 100.000 años. Solamente con estas dos observaciones los astrónomos han sido capaces de determinar que muy posiblemente cada año pasen en el sistema solar interior del orden de 10 objetos como estos, 10 objetos interestelares que pasan por el sistema solar interior cerca de nosotros y que no vemos porque son demasiado pequeños y porque vienen con órbitas muy diferentes a las de los objetos que estamos acostumbrados a seguir. Y esto ha encendido toda una serie de investigaciones que van a detectar más y más de estos objetos que provienen de más allá de nuestra estrella. Viajeros estelares. Y luego hay viajeros estelares que pueden traer sorpresas, viajeros que a lo mejor no vienen de tan lejos, pero que traen sorpresas profundas. Esta roca, con un nombre curioso,
ALH 84001, es un meteorito. Es un meteorito encontrado en las montañas Alan Hill de la Antártida. Fue encontrado en el año 1984 y analizado alrededor del año 1996. Y en su interior se vio que su composición química era equivalente a la composición química que tiene Marte. Es un meteorito que proviene de Marte. Y cuando se abrió este meteorito y se examinó con el microscopio, se encontraron estructuras que nos recuerdan profundamente a la vida. Estructuras que parecen pequeñas bacterias. Son más pequeñas que cualquier bacteria que podamos tener en la Tierra. Pero hay múltiples de esas estructuras. En el año 1996, el presidente norteamericano Bill Clinton llamó a la prensa e hizo una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca afirmando que se había encontrado indicios claros de vida en el planeta Marte. Vida microbiana, primitiva. Análisis posteriores han demostrado que estas estructuras que aparecen aquí son estructuras naturales, no hay ningún fraude, pero son estructuras naturales que no requieren de la vida para su formación. Son estructuras geológicas, no son nanobacterias de Marte. Tampoco son contaminación terrestre. Son, vamos a decir, biomorfos microscópicos. Son estructuras geológicas que, vistas al microscopio, pueden tener formas que nos recuerdan a bacterias terrestres, pero no tienen ningún tipo de contenido realmente biológico. Sin embargo, esto también hizo que se encendieran nuevas perspectivas para la investigación. En el año 1997 y 1998, NASA fundó sus primeros institutos de astrobiología. La palabra astrobiología nació en este momento, gracias a un descubrimiento que no era tal, simplemente la perspectiva de que podíamos tener ese descubrimiento. Y en el año próximo, cuando llegue la misión Marte 2020 a la superficie de Marte, su principal misión es coger muestras de la superficie, almacenarlas, para que una misión posterior, dentro de unos 5 o 10 años, viaje a la superficie de Marte y las traiga a la Tierra. No muestras cualesquiera, como este meteorito traído por el azar de impacto sobre la superficie de Marte, sino muestras que nosotros recogamos de lugares en los que sabemos que en el pasado circuló el agua líquida y en los que quizás pudo haber surgido la vida. Así que no hemos encontrado extraterrestres todavía, pero ¿y si los encontráramos? Si los encontráramos, no podrían venir del sistema solar, porque el sistema solar puede tener vida, pero solamente vida microscópica. No hemos encontrado ninguna civilización en otros planetas, ni en las lunas de Júpiter. Si encontráramos extraterrestres inteligentes, tendrían que provenir de más allá de nuestra estrella. Y tendrían que tener una tecnología extremadamente avanzada. Y en la ciencia ficción hay una serie de postulados que vienen de Arthur C. Clarke, las leyes de Clarke. Cualquier tecnología suficientemente avanzada para una civilización es indistinguible de la magia. Si los extraterrestres llegaran hasta la Tierra, tendría una tecnología tan avanzada que no podríamos distinguirla de la magia. ¿Y cuál es el nivel tecnológico necesario para viajar entre las estrellas? ¿Serían esos extraterrestres el equivalente de modernos dioses para nosotros? ¿O su tecnología sería comprensible para nosotros porque está basada en los mismos principios de la física, de la biología que nosotros conocemos? Desde el punto de vista de la ciencia ficción o incluso de la filosofía o del pensamiento racional, podríamos preguntarnos si podrían ser peligrosos. Stephen Hawking, el gran físico del siglo XX, pensaba, de finales del siglo XX, conocido por todo el mundo, pensaba que estos extraterrestres, en caso de llegar a la Tierra, serían extremadamente peligrosos. Recordamos la conquista de las Américas por nuestros antepasados conquistadores y no fue nada agradable para la gente que vivía en el continente americano. Y la ciencia ficción recoge ese paradigma de extraterrestres peligrosos en numerosas obras. Yo voy a citar aquí una únicamente, la trilogía del problema de los tres cuerpos, de un autor chino, Cixin Liu, con un segundo volumen titulado El bosque oscuro. El bosque oscuro es un lugar aterrador, porque si aparece una criatura y un depredador lo ve, inmediatamente puede comerse a esa criatura. En ese bosque oscuro, una civilización inteligente que aparece y que intenta comunicarse con las demás puede emitir una señal que sea captada no por extraterrestres bondadosos, sino por esos depredadores del espacio, con una tecnología muy superior que automáticamente vendrían y nos aniquilarían. No es una perspectiva muy bonita. Pero también está el otro paradigma. Podría ser que los extraterrestres sean bondadosos, criaturas capaces de llevarnos a un nivel superior de conocimiento. Y esta es la idea que aparece en películas como E.T. el extraterrestre, en novelas como Contacto de Carl Sagan o en su versión cinematográfica dirigida por Robert Zemeckis allá por el año 1998. Y esta es la visión que tiene el público humano en su mayoría. Según estudios psicológicos de diferentes universidades, la gente quiere conocer a los extraterrestres. Pensamos que los extraterrestres van a ser bondadosos y a pocas personas les dan miedo. Pensamos que los extraterrestres probablemente hayan desarrollado una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que requiere unos niveles de concordia y de cooperación que les van a hacer bondadosos
para nuestros estándares. Pensamos que los extraterrestres van a ser más parecidos a ET que a dioses de la destrucción que acaben con nuestro planeta. Pero en realidad no lo sabemos. No hemos contactado todavía con ninguno de ellos. Entonces yo voy a intentar hablar de si es posible viajar a las estrellas. Ya que no hemos conocido extraterrestres y de que no sabemos cómo pueden ser y que hay un gran rango de desconocimiento, voy a intentar hablar de qué tecnología sería necesaria para viajar a las estrellas. Para viajar a las estrellas necesitamos una tecnología que no tenemos hoy en día. Las distancias son inmensas, distancias de 4 a 15 años luz, y hay un límite físico, no podemos viajar a cualquier velocidad. Pensamos que no se puede viajar a mayor velocidad que la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Este es un plano de las estrellas cercanas, no es un plano de la galaxia, es un plano de nuestros vecinos más cercanos. La estrella Próxima Centauri, a unos 3,5, 4 años luz. Y luego Alfa Centauri, con otra estrella que gira a su alrededor. Bueno, Alfa Centauri tiene planetas que giran a su alrededor, pero no pensamos que sean planetas habitables. Muchas de estas estrellas que aparecen por aquí tienen planetas, Epsilon Eridani, la estrella de Barnard, y no están tan lejos. A distancias del orden de 15 años luz tenemos unas 30 estrellas a las que podríamos querer viajar nosotros o de las que podrían provenir extraterrestres si son capaces de salvar esas enormes distancias. Y claro, si queremos salvar esas distancias, todo depende de la velocidad que seamos capaces de desarrollar con nuestras naves espaciales. Imaginemos que tenemos una tecnología muy superior a la actual, que podemos viajar al 0,1% de ese límite físico que tiene la velocidad en el universo, que pudiéramos viajar a 300 kilómetros por segundo. La sonda Voyager 1, el ingenio humano que escapa del sistema solar a mayor velocidad que hemos lanzado nunca, sale del sistema solar a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Si pudiéramos viajar 20 veces más rápido, podríamos llegar a la estrella más cercana en 4.000 años de viaje. Y a muchas de estas estrellas en 10.000 años. 4.000, 10.000 años de viaje son el equivalente a toda la historia de la humanidad. Si lanzáramos una misión espacial ahora capaz de llegar a estas velocidades hasta esas estrellas, dentro de 500 años sería adelantado por la siguiente ola de una civilización posterior mucho más avanzada que viajaría mucho más rápido. Si pudiéramos viajar 10 veces más rápido, a 3.000 kilómetros por segundo, tan solo necesitaríamos 400 años para viajar. Quizás maybe. Y ese tipo de naves requerirían que los viajeros que viajaran en estas naves espaciales no fueran ellos los que llegaran a su destino. Tendrían que ser naves multigeneracionales, naves en las que las personas que viajaran tuvieran sus hijos, nietos y toda una serie de descendencia para poder llegar finalmente hasta planetas muy, muy lejanos. O quizás deberían de ser naves que no pudieran ser tripuladas por seres humanos y que solamente pudieran ser tripuladas por criaturas artificiales, que tendrían que ser capaces de funcionar durante 400 o 1.000 años. Si pudiéramos viajar más deprisa todavía, al 30% de la velocidad de la luz, a 90.000 kilómetros por segundo, podríamos llegar a las estrellas más cercanas en 12-40 años. Y esto podríamos hacerlo con seres humanos. Podríamos viajar en una nave espacial, meternos en una cápsula de hibernación. No sabemos cómo hacer hibernar a una persona, pero si somos capaces de desarrollar algo que viaja a 90.000 kilómetros por segundo, quizás el desarrollo de la hibernación no sea tan complicado. Este es el modelo de viaje espacial que podemos encontrar en películas como Alien, el octavo pasajero, con cápsulas de hibernación en las que podríamos soportar los grandes espacios de tiempo que hay en los viajes entre las estrellas. ¿Y cómo de difícil es viajar a estas velocidades? He dicho que nuestro límite actual es de 17 kilómetros por segundo para una pequeña sonda que fue enviada en los años 70 hacia el espacio exterior. Bueno, pues resulta que viajar a altas velocidades es muy complicado. Hay muchos problemas tecnológicos. No me voy a preocupar de momento por la propulsión. De momento me voy a preocupar solamente sobre lo que implica viajar a esas velocidades. Si viajamos muy deprisa por el aire de frente nos golpea la cara. Si viajamos muy deprisa en un avión, el aire de frente, y ese avión no está bien diseñado, puede romper el propio avión. Si viajamos por el vacío del espacio, resulta que el espacio no está vacío. Hay un átomo por cada centímetro cúbico. Una pequeña partícula en una inmensidad de vacío. Pero a porcentajes importantes de la velocidad de la luz, esos átomos van a chocar contra nuestra nave espacial y van a generar calor. Si viajáramos al 60% de la velocidad de la luz, esos átomos, que son tan tenues, nos encontraríamos tantos de ellos en nuestro camino, nos chocaríamos contra tantos de ellos y a tanta velocidad que la superficie de nuestra nave espacial se calentaría. Se producirían grandes cantidades de energía y más o menos al 90% de la velocidad de la luz, nuestro escudo espacial entraría en ignición y no podríamos tener materiales que nos permitieran superar ese límite de la velocidad simplemente por el impacto de esos átomos de hidrógeno.
esto es una recreación de la entrada de una sonda espacial o de una cápsula espacial en la atmósfera terrestre, sería el equivalente solo que viajando por el espacio exterior. Y por supuesto sería como viajar por un fluido en el que ese fluido se va volviendo progresivamente más y más denso hasta que de repente ya no lo podemos superar. Las temperaturas se volverían tremendas y no podríamos superar el 90% de la velocidad de la luz. Pero el 90% está bastante bien. Sin embargo, no podemos llegar hasta esa velocidad. Porque más o menos cuando vamos al 70% o al 80% de la velocidad de la luz, esos átomos con los que nos vamos encontrando por el camino chocan contra nosotros tan rápidamente que cuando chocan contra átomos individuales. Y chocan a tanta velocidad que son partículas nucleares que rompen los átomos de nuestro casco espacial. Llega un átomo de muy alta velocidad del espacio sideral, al 80% de la velocidad de la luz, se encuentra contra un átomo pesado en el escudo blindado de nuestra nave espacial y lo rompe. Genera protones y neutrones y se generan toda una serie de cascadas de desintegraciones nucleares con protones y neutrones que van escapando. De repente nuestro casco protector se vuelve radiactivo y ocurre a un tenue 80% de la velocidad de la luz. Podemos poner otro tipo de materiales que quizás no se vuelvan radiactivos, pero entonces tenemos que poner un espesor mayor para protegernos de los efectos anteriores del calor y de las temperaturas. Así que necesitamos escudos muy, muy grandes de materiales muy especiales capaces de aguantar esa radiactividad y capaces de soportar esas altas temperaturas. Pero esto no es lo peor. Porque en realidad, cuando nos acercamos hasta otras estrellas, esas estrellas están rodeadas de más gas y de polvo. Y cuando viajamos a muy alta velocidad, no nos preocupan tanto los átomos individuales como los pequeños granos de polvo que nos podemos encontrar en el espacio interplanetario. Un grano de polvo de 1 gramo de masa chocando contra una nave espacial al 80% de la velocidad de la luz, choca con tanta energía que libera una cantidad de energía equivalente a la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Una partícula de polvo de 1 gramo. Y vamos a encontrar muchas de estas partículas a distancias del orden de 100.000, del orden de 100.000, del orden de un año luz. A distancias del orden de un año luz de una estrella nos empezamos a encontrar con mayor cantidad de polvo y esa mayor cantidad de polvo hace que nos encontremos con estas bombas atómicas simplemente por cada grano de polvo que nos encontremos. Así que si viajamos a menor velocidad, por ejemplo al 10% de la velocidad de la luz, a 30.000 km por segundo, un grano de polvo que choca contra nuestro escudo espacial choca con la misma energía que un Boeing 747 cargado hasta los topes en pleno vuelo. Un grano. En un espacio de 1 milímetro cuadrado liberando esa cantidad de energía. Si viajamos al 1% de la velocidad de la luz, pues es como si cada grano de polvo tiene el equivalente energético de una locomotora cargada hasta los topes y viajando a 5 veces la velocidad del tren más rápido que tengamos en la superficie terrestre. Y si bajamos la velocidad hasta 300 km por segundo y estamos en menos del 0,1% de la velocidad de la luz, entonces aquí ya tenemos materiales que sean capaces de soportar estos impactos. Son impactos, cada uno de esos granos de polvo es como el impacto de un obús, pero podemos pensar que tenemos materiales que frenen esos impactos y que nos permitan alcanzar las estrellas. Necesitamos naves espaciales con escudos protectores muy grandes que nos protejan del calor de estos impactos y no podemos viajar muy deprisa. Pero es todavía peor, porque hay más peligros en el espacio. El espacio es un lugar lleno de radiación que proviene de otras estrellas. Nosotros vivimos en un sistema solar, con una estrella con un campo magnético que genera una protección natural contra esas partículas cargadas de alta energía que encontramos en el medio interestelar. Y cuando salimos más allá de los bordes de esa región protegida por el campo magnético del Sol, de esa heliosfera, nos encontramos con todas esas radiaciones cósmicas provenientes de las estrellas más energéticas del centro de la galaxia, de las explosiones de supernovas, de agujeros negros alrededor de otras galaxias. Y entonces eso hace que para protegernos de esas radiaciones que son extremadamente energéticas necesitaríamos el equivalente a 5 metros de agua en espesor en cubículos donde fuéramos a habitar. Y eso significa proteger no únicamente este escudo central, sino también toda esta región de aquí, donde tengamos seres humanos, tenemos que protegerlos de esas radiaciones cósmicas con mayor blindaje, equivalente, como digo, a 5 metros de profundidad de agua para impedir que esas radiaciones cósmicas sean mortales. Aquellos de nosotros que crecimos leyendo cómics, sabemos que los rayos cósmicos pueden ser muy, muy peligrosos.
En el número 1 del cómic Los Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby se imaginaban que esos rayos cósmicos del espacio interplanetario eran capaces de convertir a los seres humanos en superhéroes. Nosotros sabemos que esto es un cómic en que en la vida real los rayos cósmicos acabarían con cualquier vida biológica que nosotros no protegiéramos de una forma adecuada. Y además, tendríamos un problema muy importante, y es que esos viajes a poca velocidad requerirían muchísimo tiempo. Necesitaríamos viajar expuestos a estos rayos cósmicos en el vacío interplanetario durante escalas de tiempo de 4.000 a 5.000 años, recibiendo rayos cósmicos. Y esto hace que las dificultades del viaje espacial sean realmente espeluznantes. Unas dificultades que hacen también que si una civilización extraterrestre ha sido capaz de solucionar todos estos problemas, efectivamente tendrán un nivel tecnológico inimaginable por nosotros. Ese nivel tecnológico, ¿cómo sería? A pesar de las dificultades, perseveramos. Seguimos soñando con escapar de nuestro planeta, con conquistar lugares como Marte y como la Luna, y no quedarnos en ellos, sino viajar hasta las estrellas. ¿Qué tipo de tecnología sería necesaria para viajar a la galaxia y colonizarla? Podemos pensar en tecnologías que requieran una física convencional, una física que nos podemos imaginar hoy en día. Física de fusión nuclear, velas de luz, quizás motores de antimateria, y hablaré de qué es eso en unos minutos. O podríamos imaginarnos una física mucho más exótica, la física de Star Trek, el motor de curvatura. Curvemos el espacio-tiempo y viajemos hasta las estrellas lejanas. ¿Es esto posible? ¿O es solamente una imaginación o una licencia literaria para poder crear historias interesantes de ciencia ficción? Sabemos que quizás puedan existir agujeros de gusano, que son muy populares entre los físicos teóricos, y todos hemos oído hablar de algo muy extraño y que nadie entiende muy bien, pero que es muy popular gracias a películas como Star Wars, algo llamado el hiperespacio, el salto hiperespacial que nos permite viajar de un punto a otro de manera instantánea. ¿Es esto ciencia ficción únicamente? ¿O hay alguna esperanza de que la física pueda desarrollar algo parecido a estas tecnologías? Empecemos por lo sencillo. En los años 70, cuando estábamos en pleno optimismo espacial gracias a la carrera espacial y la llegada del ser humano a la Luna, habíamos llegado a la Luna con cohetes como el Saturno V, este cohete de aquí alargado, de unos 110 metros de altura, 3.000 toneladas. Para llegar a la Luna y poner un hombre sobre su superficie hacían falta lanzamientos que costaban $1.230 millones con el precio actual, escalados con la inflación actual. No es el precio de esa época, sino lo que costaría hoy en día lanzar un Saturno V. Se hicieron lanzamientos entre el año 1967 y 1973. Estos cohetes se habían desarrollado en 10 años. ¿Qué se podría desarrollar 20 años más tarde, 30 años más tarde? En esa época, diferentes científicos empezaron a pensar en proyectos para llegar a las estrellas, proyectos como el proyecto Dédalo, que se volvió muy popular. Creemos un cohete mucho más grande, 200 metros de tamaño, mucho más pesado. Construyámoslo en el espacio y llenémoslo de material, de un combustible que hoy en día no podemos hacer explosionar, pero que podría ser posible hacerlo explosionar en un futuro no demasiado remoto. Llenémoslo de hidrógeno y de tritio, un isótopo del hidrógeno, para fusionarlo como la fusión nuclear que ocurre en el interior de las estrellas generando energía. Es decir, haciendo las mismas reacciones nucleares que se hacían en aquella época en las bombas atómicas bombas de tipo A que se estaban desarrollando y que se habían hecho explosiones. En vez de tener un motor de combustión química, llenemos una nave espacial de bombas atómicas de hidrógeno que podamos controlar en cantidades pequeñas, que podamos hacer explosionar en cantidades pequeñas, generando una gran cantidad de energía. Se pensaba que con esto se podría llegar a las estrellas. Se podría enviar una nave de 500 toneladas de equipamiento científico que alcanzaría el 12% de la velocidad de la luz tras 4 años y que tardaría tan solo 50 años en llegar a la estrella de Barnard. Esto era lo que se pensaba que se podía diseñar en los años 70 y que sería una realidad hoy, o hace una década. Nada de esto se ha desarrollado. Estas tecnologías están más allá de nuestro alcance. No somos capaces de producir fusión nuclear controlada, solamente en explosiones atómicas totalmente descontroladas. No podemos enfocar el plasma de una explosión con un campo magnético y eléctrico y hacer que eso propulse una nave espacial. Esto sigue siendo ciencia ficción, 50 años después de que sus proponentes pensaran que podía desarrollarse. Podríamos pensar en otro tipo de tecnologías radicalmente distintas. Por ejemplo, una vela de luz. Una vela de luz sería una vela en el espacio extremadamente ligera, un material que desplegamos en el espacio cerca de la Tierra, que es capaz de recoger los rayos de luz que provienen no del Sol, sino de inmensos láseres energéticos que nosotros construyamos sobre la Tierra. Construyamos una vela solar,
Una vela como esta, una vela de luz que desplegamos en el espacio con muy poca masa e iluminémosla con grandes láseres, de manera que la luz, la presión de esa luz, empuje a esta vela. Eso está permitido por las teorías físicas de la relatividad y de la naturaleza de la luz. Y hay un proyecto para hacer esto, un proyecto real, el Breakthrough Starshot, financiado con dinero de grandes norteamericanos millonarios bien conocidos como Mark Zuckerberg o Yuri Milner, que han puesto $100 millones para desarrollar este concepto. Hagámoslas pequeñas, velas pequeñitas de 4 metros, y pongamos una sonda muy muy pequeña, del tamaño de un sello, 2 centímetros por 2 centímetros. Enviemos al espacio exterior, hasta otras estrellas, material en cantidades pequeñas. Bueno, podríamos hacerlo. Podríamos lanzar unas 1000 sondas pequeñas empujadas por láseres desde la Tierra, enviarlas hasta Próxima Centauri, las estrellas más cercanas. Tardarían unos 20, quizás 100 años. Y luego, si fueran capaces de enviar señales desde esos mundos, nos las transmitirían y 4 años más tarde tendríamos quizás datos de cómo son los planetas alrededor de estas estrellas. Y para hacerlo, lo que haríamos sería construir grandes láseres sobre la superficie terrestre, desplegar una vela, iluminar con todos estos mismos láseres una sola vela y en 10 minutos acelerarla al 20% de la velocidad de la luz, porque sería una cantidad de material muy muy pequeña. Necesitaríamos naturalmente muchos láseres muy potentes. Se estima que aproximadamente 1 kilómetro cuadrado de láseres, y que esto es más o menos la potencia eléctrica equivalente a lo que pueden producir 100 centrales nucleares de hoy en día. Y esto es lo que está sobre la mesa como la posibilidad de enviar misiones espaciales a otros mundos en otras estrellas. Y por supuesto, además, tendríamos que poner en estas sondas pequeñitas del tamaño de 2 centímetros baterías atómicas, baterías por isótopos radiactivos que somos capaces de construir, que son capaces de generar una corriente eléctrica de 0,5 gramos. Cámaras microscópicas de 1 gramo, más pequeñas que la más pequeña que podemos encontrar en el mejor móvil del mercado. Un procesador informático también menor de 1 gramo y capaz de soportar las dificultades del espacio. Y una antena pequeñita capaz de emitir hasta la Tierra. Este es el principal problema tecnológico. Esto no existe, es imposible construir una antena con la cual enviar señales hasta la Tierra desde 4 años luz de distancia. Y por supuesto, no creo que el ser humano esté en condiciones de construir 100 centrales nucleares para enviar minisondas a otros planetas de otras estrellas, cuyas señales no sabemos si podrían llegar hasta nosotros. Así que este proyecto que está financiado, que tiene dinero, que costaría desarrollar del orden, se estima que para hacer esto realidad, con la tecnología actual lo podemos construir, que tenemos la tecnología para hacerlo, pero necesitaríamos invertir $10.000 millones. No va a ocurrir. No vamos a gastar $10.000 millones en desarrollar este tipo de tecnologías para este proyecto. Pero quizás este tipo de tecnología se pudiera desarrollar para viajar por el sistema solar interior sin necesidad de hacer estos costes tan energéticos, porque llegar al espacio interestelar es realmente muy, muy difícil. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Una posibilidad muy atractiva serían los cohetes de antimateria. La antimateria es el contrario de la materia. Materia permitida por las leyes de la mecánica cuántica, que está formada de la misma manera que la materia usual, pero que tiene cargas eléctricas contrarias. Un electrón es una carga negativa casi sin masa, un poquito de masa y una gran cantidad de carga eléctrica negativa. El equivalente de antimateria de ese electrón sería un positrón, una partícula equivalente con una carga positiva. Y esas dos partículas, cuando se encuentran, se desintegran y se transforman en luz. Una enorme cantidad de luz, porque cuando la materia se encuentra con la antimateria, se libera una energía enorme, igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la famosa relación masa-energía de Albert Einstein del año 1905, y donde tiene su pleno cumplimiento es precisamente con la antimateria. Somos capaces de fabricar antimateria en los grandes aceleradores de partículas, pero fabricamos cantidades muy, muy pequeñitas. Si fabricáramos cantidades muy, muy grandes, sería muy difícil de confinar la antimateria, porque la antimateria tiene una perversa manía. Cada vez que se encuentra con una partícula de materia convencional se desintegra, generando grandes cantidades de energía. Pero pensemos que esto fuera posible, quizás no en 50 años, quizás no en un siglo, quizás en 5 siglos. Bueno, pues entonces podríamos construir naves espaciales propulsadas por la antimateria. Se estima que una nave de 1 millón de toneladas, que es aproximadamente unas 5 veces el tamaño del mayor crucero del mundo, podría acelerarse hasta el 20% de la velocidad de la luz, con una potencia eléctrica abrumadora, quemando tan solo 0,8 kilogramos de antimateria cada segundo. Una cantidad pequeñita. Y en menos de un año
podría acelerar hasta ese porcentaje de la velocidad de la luz, el 20% de la velocidad de la luz, llevándonos hasta las estrellas. Esa cantidad de energía es abrumadora. 150.000 teravatios es el equivalente a la totalidad de la luz del Sol que llega a la Tierra cada segundo. Y es el equivalente a unas 7.500 veces la potencia eléctrica total que tenemos en el mundo. No es algo que podamos hacer ahora. Quizás en 5 siglos pudiera ser posible, o quizás hay límites físicos porque no sabemos cómo confinar la antimateria durante grandes periodos de tiempo. Así que quizás esta no sea la tecnología que nosotros podamos desarrollar para viajar a las estrellas. ¿Podría ser que los extraterrestres desarrollaran este tipo de tecnología? Y si es así, ¿podríamos descubrirla a partir de ellos? Cuando he dicho que la materia y la antimateria al encontrarse forman energía, lo que forman es luz. Estos cohetes son cohetes de luz, visibles en el espacio en caso de que existan. Un cohete de antimateria propulsado por antimateria como este sería visible en un pequeño telescopio de 10 pulgadas de diámetro, al alcance de muchísimos astrónomos aficionados, a una distancia de aproximadamente unos 2-3 años luz. Y con el telescopio espacial Hubble, el más sensible que tenemos en la actualidad, podríamos encontrar los rastros de luz de estos cohetes espaciales hasta una distancia de unos 300 años luz de la Tierra. Hay 100.000 estrellas en el radio de 300 años luz de la Tierra. 100.000 posibilidades de civilizaciones extraterrestres capaces de desarrollar esta tecnología y de formar este tipo de cohetes. No hemos encontrado ninguno. Quizás sean muy difíciles de construir, o quizás no sea el camino real para viajar hacia las estrellas. Desde luego, si estos cohetes existieran y estuvieran cerca de nosotros a un año luz, serían tan brillantes como los planetas del Sistema Solar, 15 veces más brillante que Plutón, así que suficientemente grande como para ser visible con muchos telescopios, al alcance incluso de astrónomos aficionados con telescopios muy, muy pequeños. Y a 20 años luz serían detectables de forma sencilla por la mayor parte de los telescopios que tenemos en la Tierra desde hace más de 50 años. Por supuesto, lo que nos gustaría sería viajar a mayor velocidad que la luz. La relatividad especial de Albert Einstein prohíbe esto. Pero podemos hacer trampas. La relatividad general, la teoría de cómo se comporta la gravedad, nos dice que el espacio-tiempo es algo que se puede deformar, que se puede curvar cuando uno tiene materia. Si uno pone mucha materia, puede formar un agujero negro. Si uno tiene materia un poco exótica, por ejemplo, materia negativa, una materia que tenga una masa negativa, que sea repulsiva, que sea repelida por la materia, podríamos, en vez de formar una curvatura como esta, podríamos formar una curvatura como esta. Podríamos estirar el espacio-tiempo por detrás de nosotros y comprimirlo por delante, y entonces viajaríamos más deprisa que la luz. Y esto es algo que desde el punto de vista de la física teórica, por sorprendente que parezca, funciona. La curvatura que se desarrolla en este tipo de ideas conceptuales fue desarrollada por un físico mexicano en los años 90, Miguel Alcubierre, y estaba inspirado directamente en la serie de Star Trek. En su infancia él veía Star Trek y cuando se convirtió en un físico teórico decidió esto podría funcionar y descubrió que había una forma en la que realmente uno podría tener algo parecido a la curvatura de Star Trek. Esto podría hacernos viajar a mayor velocidad que la de la luz. No sabemos construir este tipo de estructuras en el espacio-tiempo. Necesitaríamos materia exótica que no sabemos si existe o no. Masa negativa. Y la predicción observacional es que si estas naves existen, deberían emitir ondas gravitacionales. Hemos desarrollado la tecnología para descubrir ondas gravitacionales en las que encontramos, por ejemplo, el choque de agujeros negros. Este tipo de naves espaciales, si existen, podrían ser detectadas por nuestra especie en un futuro. Quizás no construidas, pero podríamos detectarlas. Y por supuesto, si queremos ir más lejos y más rápido, necesitaríamos algo distinto. Más que curvar el espacio-tiempo, necesitaríamos atravesarlo directamente. Y esto sería posible si lo pudiéramos deformar formando un túnel en el espacio, un túnel que nos llevara de un punto a otro rápidamente. Estos túneles en el espacio se conocen con el nombre de agujeros de gusano. Son un concepto clásico de la relatividad general que no se había explorado mucho, pero cuando el astrónomo Carl Sagan estaba escribiendo una novela sobre contactos con extraterrestres en 1985 y contactó con su amigo Kip Thorne, un físico teórico norteamericano, creo que en aquella época trabajaba en Berkeley, Kip Thorne le dijo, sí, esto funciona, y se puso a hacer las cuentas. Y a partir de entonces se desarrolló la moderna teoría de los agujeros de gusano, teoría matemática desarrollada gracias a una novela de ciencia ficción y después popularizada en una película y desarrollada más tarde en la película Interestelar.
Esta es la tecnología que permite a Jodie Foster, en la película del año 1997, viajar en el interior de un agujero de gusano desde la Tierra hasta una estrella muy, muy lejana y ponerse en contacto con los extraterrestres. Son túneles hacia lugares del universo desconectados. No nos pueden permitir llegar a un lugar que esté muy cercano, porque si está muy cercano podríamos viajar atrás en el tiempo. Y eso está prohibido por las leyes de la física. Se desarrolló toda una teoría para eso, para entender qué es lo que ocurría con estos agujeros de gusano y se permitirían viajar en el tiempo o no. Stephen Hawking fue el gran experto en este tema y desarrollaron el concepto de censura cósmica. La censura cósmica es el principio físico por el cual uno no puede construir una máquina del tiempo. Pero la censura cósmica no prohíbe viajar a los otros extremos del universo siempre y cuando estén suficientemente lejos como para que estén desconectados de nosotros, atravesarlo realmente y llegar hasta otras regiones, casi universos paralelos. Y por supuesto este concepto ha sido desarrollado con mucho mayor detalle en la película Interestelar de Christopher Nolan, en la que el asesor científico naturalmente era Kip Thorne, que 2 años más tarde recibió el premio Nobel de Física. Y aquí vemos a Kip Thorne enseñando ecuaciones de la relatividad general a Jessica Chastain para sus escenas en la película. Son ecuaciones reales, son las ecuaciones reales de la relatividad general. ¿A qué se parece un agujero de gusano? No es un agujero en el que nosotros veamos una piscina en la que nos vayamos a hundir. Es una deformación de la luz en forma esférica en la que, si atravesamos un cierto límite, entramos en otra región del universo. Y aquí vemos la nave espacial en la que el protagonista de la película, Matthew McConaughey, se internaba y viajaba hasta otros lugares. Ese agujero de gusano tiene una entrada y tiene una salida. Eso es lo que se ve al otro lado del agujero negro. Una vez atravesado, se vería el punto de origen en la película, el planeta Saturno. Un agujero de gusano que orbitaba el planeta Saturno. Y el punto de llegada, un inmenso agujero negro, máquinas capaces de deformar el espacio-tiempo gracias a su gravedad. Y ese agujero negro forma una parte esencial de la película. Si alguno de ustedes está realmente interesado en estas cuestiones, el libro que yo recomendaría es, naturalmente, La ciencia de Interestelar, un libro escrito por Kip Thorne, premio Nobel de Física, explicando las ideas que llevaron al desarrollo de esta película, que es rigurosa en la mayor parte de sus conceptos científicos. Cuando uno ve Interestelar y es un físico, realmente alucina, porque dice, han sido tan valientes como para contar lo que realmente ocurriría. No han pensado que el público no sea capaz de entenderlo. Realmente han sido... les aplaudimos porque han sido suficientemente valientes para hacerlo. Y por supuesto, no todo el mundo es tan valiente. En las películas de ciencia ficción necesitamos aventuras, viajar hasta lugares remotos, recorrer grandes distancias de forma instantánea. Para ello se desarrolló un concepto que ha sido enormemente popular en lo que podríamos llamar el space opera, la ciencia ficción ligera, como Star Wars. El concepto del hiperespacio. Viajar de un punto a otro instantáneamente a mayor velocidad que la luz, gracias a algo que nadie explica en ningún lugar. Uno lee todos los libros de ciencia ficción sobre el hiperespacio y nunca entiende de qué va eso, excepto si uno lee la serie de novelas de la Fundación de Isaac Asimov. Porque Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción del siglo XX, este año se celebra el centenario de nacimiento de Isaac Asimov, con más de 500 libros escritos o editados, escribió una saga de novelas, la trilogía de la Fundación, en la que en su primera novela, en el año 1942, cuando estaba publicándola como relatos cortos en una revista de fantasía, una revista Astounding, desarrolló la idea del hiperespacio. Podríamos viajar a mayor velocidad que la luz, transformando la materia, no ya en antimateria, que sabemos que existe, no en materia negativa, que no sabemos si existe o no, sino en taquiones. Materia completamente distinta que aparece en las ecuaciones de la relatividad general y que requiere algo llamado números complejos. No voy a explicar lo que son los números complejos ni si estos taquiones podrían existir o no, pero hay toda una serie de teorías matemáticas sobre los taquiones y su papel en la física teórica, la física de partículas, las supercuerdas y un montón de gente trabajando sobre esos taquiones. Y naturalmente no hemos encontrado nunca un taquión, no sabemos si existen o no, o quizás sean solamente un concepto matemático que aparece como soluciones espurias en ecuaciones matemáticas, pero nos permite soñar con que podemos viajar a mayor velocidad que la de la luz. Son compatibles con todo tipo de teorías y en principio los taquiones permitirían viajar en el tiempo. Si existen, permitirían viajar en el tiempo, y esto es algo que a los físicos no les gusta, porque el viaje en el tiempo viola un principio fundamental, el principio de causalidad. Así que el futuro es desconocido,
Pero cuando intentamos explorarlo en el futuro, cuando intentamos avanzar con nuestra imaginación hacia lo que puede ocurrir en el futuro, intentamos romper esos límites. Dijo Arthur C. Clarke que la única manera de encontrar los límites de lo posible es yendo más allá de esos mismos límites. Yo he sido pesimista a la hora de decir las tecnologías que parecen muy difíciles hoy en día. Las tecnologías que tenemos parecían imposibles hace 50 años. Así que si nos adentramos en los límites de lo posible y vamos más allá de ellos, entonces nos adentraremos en lo que creemos imposible, que quizás pueda convertirse en realidad. Mientras tanto, como no podemos estar seguros de cuáles son esos límites y de si los podemos desarrollar, la Tierra es la única nave espacial que conocemos, la única en la que estamos seguros, el único lugar que puede ser el hogar para nuestra humanidad en el presente y quizás en el futuro. Así que cuidémosla entre todos. Muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora, si les parece, les animo a que hagan las preguntas que quieran, luego no... mejor que las hagan ahora, y lo que tienen que hacer es, tienen un micrófono cada uno de ustedes delante, si quieren hacer una pregunta, pulsen el botón y preguntan para que se oiga en el streaming. A ver, ¿alguna pregunta para empezar? Bueno, como siempre me dejan a mí la primera. Bueno. Espero que no sea la última. Bueno, felicidades pero me ha pegado mucho bajón. Yo quisiera saber si tienes alguna idea de por qué nos obsesiona esa idea inicial de encontrar a los extraterrestres. Si has pensado sobre ello, porque esto es una cosa sobre la que pensar. Nos obsesiona culturalmente desde antes de que tuviéramos un concepto claro de lo que son los extraterrestres. Desde que antes de que pensáramos que el espacio realmente es esa inmensidad en el que los puntos de luz brillantes son estrellas, ya hablábamos de personas en la Luna, que era algo que podíamos pensar que era un cuerpo celeste parecido a nosotros. Hemos pensado en los extraterrestres desde el comienzo de las historias escritas. Y es una cuestión cultural. Vemos en los extraterrestres casi auténticos dioses. Y en el fenómeno ovni hay paralelismos entre el fenómeno ovni y movimientos religiosos. Pensamos que los extraterrestres son el camino que nos van a permitir trascender de los límites mortales que nosotros tenemos, que nos van a permitir quizás alcanzar la inmortalidad o quizás desarrollar estas tecnologías maravillosas. Pero nada de eso se asienta sobre una realidad física palpable. La ciencia ficción ha mostrado extraterrestres totalmente diversos. El fenómeno ovni es realmente extremadamente limitado. Cuando uno examina las novelas de ciencia ficción hay extraterrestres de todos tipos, colores, motivaciones, es fascinante. Y cada autor muestra una faceta distinta y normalmente son estos seres mucho más poderosos que nosotros o aquellos a los que nosotros queremos llegar a ser. Uno ve Star Trek y es el futuro brillante y fantástico que querríamos tener. ¿Quién no querría viajar en una nave espacial hasta las estrellas más cercanas y volver para cenar a mayor velocidad que la luz? Y bueno, pues quizás sea posible en un futuro. O quizás no, o quizás estamos obsesionados con eso y hay otras formas de alcanzar estatus superiores de conocimiento y de felicidad para nuestros descendientes dentro de 500 o 1000 años. Bueno, y de todo esto que has comentado, ¿qué me recomendarías? Imagínate que yo no tengo ni idea, que eso así, de nada de ciencia ficción, de todo lo que has citado o lo que no has citado, para que alguien disfrutara con, digamos, la más loca historia de ciencia ficción que a ti te parezca o divertida y luego la más realista. ¿Con qué se quedaría el Ricardo Hueso que de niño alucinaba con Fundación o con El fin de la infancia? Pues como aquí he citado unas cuantas, voy a citar una completamente distinta. A mí la novela que realmente me fascinó fue El mundo anillo de Larry Niven. Unos extraterrestres han sido capaces de construir un anillo de materia alrededor de su estrella, un anillo que es tan grande que es centenares, miles de veces más grande que el planeta Júpiter, con un área inmensa. Y los protagonistas viajan a ese mundo anillo, que aparentemente está deshabitado por criaturas realmente inteligentes, para explorarlo. Y además ese mundo anillo se desestabiliza y podría caer sobre su estrella. Y esa exploración la hacen seres humanos y extraterrestres de diferentes razas. Y hay una raza de extraterrestres que está preocupado por un peligro cósmico porque el fin de la galaxia se avecina. Y ellos lo saben. Y no solamente son capaces de pensar en un plan para escapar de ese fin de la galaxia, sino que lo realizan. Cogen sus 5 estrellas y todos sus planetas y los desplazan en el espacio viajando a través de la galaxia para moverse hasta otra galaxia. Eso es lo más fantástico que he leído nunca. Y es una novela maravillosa, es increíblemente bien escrita. Cuando era físico y estaba estudiando la carrera,
Tenía profesores de física que nos ponían problemas en exámenes del mundo anillo. Tuve 2. Y como yo conocía la novela, sabía de qué iba aquello. Es una novela fantástica porque cuando la publicó Larry Niven, en las revistas de ciencia ficción, escribían los aficionados de la ciencia ficción, ingenieros, físicos o simplemente aficionados, y decían, aquí el señor Larry Niven se ha equivocado y esto no puede ser, pasaría esto. Y en muchas ocasiones tenían razón. Uno de ellos tenía tanta razón que Larry Niven tuvo que escribir la segunda parte de la novela para arreglar el error físico que había cometido. Y eso es increíble desde el punto de vista de alguien que lógicamente le emociona también el detalle científico. Pero es una novela de aventuras, es una novela fantástica. Es de aventuras, exploración, vampiros, hay de todo. Hasta vampiros espaciales en esa novela. ¿Y cuál es la película? Porque habrá alguna película que hayas visto 1, 2 o hasta 3 veces seguramente, o incluso más. En mi juventud, El abismo, de James Cameron. Yo cuando vi El abismo, y mi hermano también, mi hermano que es más aficionado que yo todavía a la ciencia ficción, mi hermano, este sí que las conoce todas. Realmente alucinábamos con esa idea, la idea de que podía haber una civilización totalmente extraterrestre viviendo con nosotros en las profundidades del océano, sin interferir para nada con nosotros y solamente en el momento final de la película mostrarse ante la humanidad para decir, ¿qué estáis haciendo? Vamos a echaros una mano, por fin. Mucho más, me gustó mucho más que T, mucho más que Star Wars, pero ahora ya tengo una cierta formación profesional, soy un físico profesional que ha estudiado las leyes de la física y yo vi Interestelar. Y aquello a mí me emocionaba, ver cómo uno viaja cerca de un agujero negro, llega hasta un planeta que tiene mucha gravedad, escapa y han pasado 30 años para la persona que se ha quedado en la nave espacial porque el tiempo pasa de manera diferente en función de la gravedad que uno experimenta. Yo ahí ya... Eso es un inconveniente de acuerdo con las naves que nos has enseñado. Sí. Imaginemos que alcancemos un 30% de la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Porque si yo me voy a Alfa Centauro o a Próxima Centauro, que está a 4 años luz, a un 30%, viajo 12 años al 30%, pero cuando vuelvo aquí no me encuentro ni con el apuntador, ¿no? No te encuentras con nadie, todo el mundo ha fallecido, ha muerto. Si pudiéramos viajar a ese 30% de la velocidad de la luz y pudiéramos hibernar, pues podríamos regresar 40 años más tarde. Es lo que ocurre en la saga de Alien. La segunda parte de Alien encuentran a la teniente Ripley perdida en el espacio y la encuentran 50 años más tarde, aproximadamente. Sería un viaje de despedida de toda la gente que conoces. Son viajes de ida y uno no vuelve. Se tiene que establecer en el nuevo planeta. Y las comunicaciones también muestran, pues, diferentes planetas se quedarían aislados y desarrollarían culturas y tecnologías completamente diferentes. Un poco como puede haber ocurrido en la historia de la humanidad con los vikingos cuando conquistaron Islandia y Groenlandia, que se quedaron pues sin contacto con las tierras de Dinamarca y finalmente eso fue su perdición y terminaron desapareciendo. Hay una variante en las naves, porque aquí hemos visto todo naves que sean capaces de llevarnos, ¿no? Sí. O que sean capaces de llevar algo. Incluso al principio, cuando ha aparecido el monolito de 2001... O las naves de Stargate, esas naves con forma de pirámide. Pero yo hace no mucho, bueno, ya hace unos años, leía un libro de un periodista científico que hablaba de extraterrestres y que hablaba con el entonces director de la NASA y hablaban, los dos se ponían en un plan un poco que si ahora nos ve un conspiranoico automáticamente se pone malo. Dice, una civilización lo suficientemente avanzada no tendría que mandar naves grandes, ni siquiera naves del tamaño de macromolecular. Podría mandar nanonaves a explorar otros mundos. Y le decía el director de la NASA al periodista, podría ser que estuviera aquí una nanopartícula explorándonos. Sí. Desde luego, nosotros estamos mandando naves cada vez más pequeñas. Ese es un concepto que está muy, muy bien desarrollado en la novela que he citado antes de la trilogía de los 3 cuerpos. Esa novela de un autor de origen chino, Cixin Liu, que es la nueva estrella de la revelación de la ciencia ficción moderna con ideas totalmente originales. Hay una raza de extraterrestres en Alpha Centauri que descubren una señal del proyecto SETI terrestre, no del americano, sino uno chino. Entonces contactan con China en los años 60. Entonces descubren que la Tierra está poblada por criaturas inteligentes y se asustan. Y entonces envían una nanonave para investigarnos, para saber si somos peligrosos. Y como piensan, bueno, quizás no sean peligrosos porque están más atrasados que nosotros, pero si les dejamos avanzar, y entonces se desarrolla toda la trama. A mí se me ocurre extinción preventiva, ¿no?
Es la idea de la segunda novela, pero he de decir que es una trilogía, o sea que en la primera no lo consiguen y en la segunda tampoco. No, pero es que este planteamiento a mí lo que me alucinó, yo creo que era en la época de Clinton, Sí. No me acuerdo quién era no me viene el nombre ahora del administrador general, y él lo daba como algo, entre comillas, factible, como se pueden dar muchas cosas, ¿no? Sí, pero es tan difícil determinar qué tecnologías se van a desarrollar y qué no, y cuáles de todas estas ideas. Algunas de estas ideas son muy locas. Algunas, solo algunas. Y algunas de ellas podrían hacerse realidad. Algunas podrían hacerse realidad. Una idea, por ejemplo, también de esta novela de Cixin Liu es que se podría desarrollar un material no formado. Los materiales tienen una cohesión determinada por las fuerzas entre los átomos. Y esas fuerzas entre los átomos están determinadas por cómo se relacionan los electrones de las últimas capas, en definitiva por las fuerzas electromagnéticas. ¿Y qué pasa si quitamos los electrones, cogemos los átomos, separamos los quarks y les hacemos unirse de otra forma? Y entonces formas un material que es miles de millones de veces más fuerte, miles de millones de veces mejor conductor, porque estás utilizando otros principios físicos que son de una intensidad mucho más. Y esa es una idea fascinante también del mismo autor. Cixin Liu realmente tiene ideas apabullantes, pero es ciencia ficción de la dura, no es para leer en la adolescencia. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, pues me parece que no tienen ninguna pregunta. Les quiero agradecer... perdón. No, bueno, yo solo iba a hacer un comentario oyéndote hablar de el tema de, la paradoja de Fermi, el si están lejos y no vienen. Me he acordado de una tira cómica de una página de internet, Saturday Morning Breakfast, en que había una que me ha recordado mucho, quería compartirla, que preguntaban los personajes a Dios, pero ¿hay otra vida o estamos solos? Y la respuesta fue sí, hay otra vida y también están solos. Sí, en cierto modo creo que es lo que has contado. Un poco el argumento de que me parece que lo apuntó también José Félix, que lo apuntó también Agustín, ¿no? Que la distancia puede ser tan enorme que aun estando la galaxia siendo una fiesta, ¿no?, estemos tan lejos unos de otros que no podamos contactarnos con otros, ¿no?, de ninguna manera. Sí, puede ser eso. Puede ser que seamos los primeros. Lo cual no es muy probable tampoco. Así que realmente es un campo especulativo en el que nos falta mucho conocimiento para poder dar respuestas como las que nos gustaría dar a los científicos. Y por eso yo he abordado esta charla desde el punto de vista de la ciencia ficción, porque cuando uno hace ciencia tiene una serie de cantidades que observa, de ideas sobre cómo funciona el universo y de predicciones que puede hacer. Por eso yo aquí me he esforzado en decir las predicciones que podríamos decir. Si existen los cohetes de antimateria y se pueden desarrollar, y hay civilizaciones extraterrestres que los desarrollan, podríamos verlos. No los vemos. Pero no tiene por qué ser la mejor manera de viajar por el espacio, puede haber otras. Puede que lo más sencillo sea la idea del hiperespacio y que apretando un botón en un dispositivo generemos una corriente taquiónica que nos desintegre y nos transporte hasta el otro rincón de la galaxia instantáneamente. Y no lo sabemos. Esa idea, que dicha así suena tan loca, no es más loca de lo que le parecería a una persona del siglo III a.C. encender un interruptor y que se encendieran todas estas luces. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues yo le quiero agradecer a Ricardo el estar aquí, quiero agradecerles a todos los ponentes y quiero hacer extensivo en nombre de Guillermo Quindós, que no puede estar aquí, y de todos los compañeros del Círculo Escéptico, algunos que están aquí, que nos ayudaron a programar este ciclo para la Diputación Foral y para la Biblioteca Foral y, por supuesto, a la Biblioteca Foral, y a todos ustedes el habernos aguantado y el haber venido aquí en estos momentos tan complicados. Les adelanto que todas las charlas estarán disponibles en Internet en breve lo anunciaremos, lo meteremos en la web del Círculo Escéptico, lo anunciaremos en mi blog, en magonia.com, y estarán todas las charlas para que quien quiera pueda volver a verlas y plantear cosas. Y si tienen ideas de ciclos que les gustaría, o charlas de cosas que les gustaría escuchar a expertos, hablar de ciencia y de pseudociencia, de extraterrestres, de arqueología o de lo que sea, nos lo pueden decir tranquilamente. Y muchas gracias y les pido un aplauso para Ricardo y nos vemos pronto. Gracias, Luis. Muchas gracias.